Bueno, buena tarde a todos y a todas. Gracias por sumarse, gracias por estar acá en el inicio del módulo 2. Vamos a ver, acá les tengo la agenda, vamos a ver lo que viene en el módulo. Vamos a hablar también un poco del tema 1 para poder tener una pequeña discusión entre nosotros sobre ese tema. Les voy a explicar el cambio de la metodología en las actividades que vamos a hacer también, las sesiones de acompañamiento y un par de cuestiones más para que podamos trabajar este módulo 2. Entonces, gracias a las personas que ya concluyeron con las actividades del módulo 1. No sé si se dieron cuenta, pero les puse allí que solamente tienen hoy, mañana y pasado, el viernes, para concluir cualquier actividad que tengan pendientes de el tema 3, 4 y 5. El 1 y 2 del módulo 1 ya están cerrados. El 3, 4 y 5 cierra el viernes. Una de las cuestiones bien importantes es que la tarea de la semana 5 es la actividad que más peso tiene, 28 puntos en total. Para los que les aparecía 8 o menos, ¿verdad? Ya corregí también el punteo en la plataforma. Ya dice 28, 25 o el punteo que hayan sacado. Entonces, se juegan bastante de la puntuación en esa tarea. Entonces, si no lo han hecho, todavía están a tiempo de hacerlo. Por favor, traten de utilizar el formato que está ahí, ¿verdad? He recibido varias tareas que casi son copiadas de internet, pero y no hay ninguna utilización del formato ni nada de lo que les pedí, ¿verdad? Entonces, por favor, tratemos de seguir las instrucciones que están allí, ¿verdad? Incluso les di el formato para que no tuvieran que pensar en cómo hacerlo, en dónde hacerlo. Les expliqué también en dónde estaba la información, que estaba en el tema 2 del mismo módulo, o sea que ni siquiera había que buscarlo en otro lado, solamente hacer un análisis y ponerlo. Eso era todo lo que había que hacer. Entonces, por favor, traten de terminarlo. Si no lo han hecho, ¿verdad? Y si ya lo hicieron, genial. Bueno, entonces vamos a empezar acá. Les voy a compartir la pantalla. Bueno. Licenciado, ¿Sí? buenas tardes. Ajá, no me escuchaba, ¿verdad? No, Tengo una consulta. Le saluda Karen Barahona. por favor, Karen. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Con esa tarea que usted acaba de mencionar, mire, ¿Sí? me hace falta eso y yo la estoy trabajando. Ahora, Okay. en la matriz que usted nos mandó solo había 3 renglones, pero se pueden identificar más factores dentro de la comunidad. Entonces, mi pregunta es, ¿me limito a los 3 renglones que usted puso ahí? O sea, 3 espacios, o podemos desarrollar más ideas. Pueden desarrollar más Por si ejemplo, gustan, ¿verdad? factores. Pueden desarrollar más Ajá. si gustan. Les pongo un mínimo para que por lo menos sean 3, ¿verdad? Pero sí pueden desarrollar más si Sí. gustan. Vi algunos trabajos Ok. que solo Y había la otra 1, ¿verdad? pregunta. Entonces, la intención es que por lo menos hayan 3. Por favor. Ajá. Y la otra pregunta con esa tarea es que la he estado trabajando de manera individual porque me he estado poniendo el día con todos los trabajos, ¿verdad? Y hasta que llegué a esta tarea me di cuenta que era en grupo, porque no había podido entrar a las videoconferencias anteriores tampoco. Entonces, ¿la puedo seguir trabajando de manera individual? Sí, claro, no hay ningún problema. Es que Perfecto. en realidad Ajá. la plataforma dice que es individual, ¿verdad? Pero estaba la opción también de poderla hacer en grupo, ¿verdad? No, la verdad es que es ambas, ¿verdad? Nosotros la habíamos pensado cuando hicimos todo el trabajo de planificación que fuese en grupo. Pero pues como es en línea, está un poco complicado, ¿verdad? Entonces por eso Sí. les dimos la opción de que también pudiese ser individual.
Ajá. Y Entonces, lo otro es que yo había entendido y le había leído en algún mensajito del chat que hasta hoy se tenía para entregar esa tarea. A mí me sí, falta esa y la tarea de la semana 4. Solo tengo pendiente ya esas dos tareas. genial. ¿Las puede Entonces sí terminar? tenemos... ¿Ah? Las puede terminar hasta el viernes. Ok, perfecto, sí, porque así tengo más chance de desarrollar mejor las ideas, no estarlas trabajando así, tan a la carrera. Muchas Bueno, gracias, Lick. ya saben que cualquier cosa, acá estoy para servirles si tienen duda. eh, y sí, la asistencia, ahorita se las voy a pasar en un momento. Voy a pasarla como a las y 20 para asegurarme de que ya haya ingresado la mayoría de personas. Bueno, vamos a empezar entonces. Pueden ver aquí mi pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces es el módulo 2. Una de las cosas que noté es que sentí que era mucha la tarea, ¿verdad? Entonces, las cosas por hacer. Y en ese sentido, modifiqué lo que ustedes tenían por hacer. Eh, estaban haciendo ustedes 3 actividades por semana. Tarea, foro y cuestionario. 3 actividades por semana. Entonces, en el final, en el módulo eran 15 actividades. Bueno, lo reduje lo más que pude a solamente 5 actividades. Entonces, es una reducción del 66%. Con la intención de que no se atrasen tanto con las tareas y con los foros. Entonces, esa es la intención. Miren, yo creo que es un poco lo que vemos acá del el cambio de pensamiento de calidad versus cantidad. Yo ya no busco tanto cantidad, sino busco más calidad en el trabajo. A los que han hecho bien el trabajo les he puesto allí, ¿verdad? Incluso hoy me compartieron un screenshot donde estaba un comentario mío que le puse que era un trabajo extraordinario, ¿verdad? Entonces, hay personas que no se limitan a hacer solamente lo que les pido, no hacen un listado de 5 cosas y ya, sino que desarrollan sus ideas, le hacen carátula a los trabajos, le ponen una explicación a cada una de las ideas que pido, hacen de más, citan. Siempre he creído que la forma en la que uno hace las cosas habla del tipo de persona que uno es. Incluso a un par de personas les he puesto eso ahí, ¿verdad? Que la calidad de su trabajo habla fuerte de qué tipo de persona es y que es excelente, ¿verdad? Entonces, yo veo los trabajos que hacen, me tomo el tiempo de leerlos y ahí me doy cuenta de quién, incluso he encontrado varios trabajos copiados, ¿verdad? Cuando no eran trabajos en grupo. Vean, yo la verdad es que ante eso creo que al final uno se termina engañando a uno mismo, ¿verdad? No, a mí no, porque yo sí me doy cuenta. Pero no, me interesa más el hecho de que estén en el curso, de que aprendan las tareas como tal. Yo no les doy tanto valor, porque creo que el sistema educativo que mejor funciona en Finlandia, por ejemplo, ni siquiera dejan tareas, ¿verdad? Y si dejan, no más de 30 minutos al día, porque así no aprende la gente. Entonces, pero acá tiene que quedar algún registro de que ustedes estuvieron en el curso, si no, qué fácil sería solo darle clic, clic, clic y ya terminaron, ¿verdad? Entonces tiene que quedar algún registro. Por eso son las actividades. Vemos aquí en la pantalla que en la semana 1 solo está la videoconferencia y la tarea basada en los OPS, que ahorita los vamos a ver. Luego en la semana 2, un foro de derechos humanos y cultura de paz. Allí en el foro vamos a poner algunas cuestiones de lo que espero que hagan, ¿verdad? En realidad espero opiniones más personalizadas, que no solo copien de internet algo, sino que ustedes emitan su opinión y que sea una opinión objetiva, ¿verdad? No eliminando tal vez un poco la subjetividad. Luego la semana 3, la tarea de indicadores de posibles casos de, de la niñez. La semana 4 solo es un foro de prevención de violencia armada y la semana 5 es el cuestionario. El cuestionario va a ser de 10 preguntas, 2 por semana, 2 de cada tema, entonces va a ser corto. Y en esa semana vamos a tener sesiones de acompañamiento en la de la videoconferencia
Vamos a procurar que sean por lo menos unas 3 para poder hacer, si no pueden estar en una, pues que estén en otra, para poder hacer el examen con ustedes, el cuestionario, ¿verdad? Para asegurar que, pues, que no queden dudas, ¿verdad? El cuestionario no es un examen como tal para saber su conocimiento, sino es un último intento para que podamos nosotros remarcar lo que más queremos que ustedes se lleven, ¿verdad? Dentro del contenido. Acá están el calendario también de las sesiones de acompañamiento, martes 24, 31, 7 de septiembre y 14 de septiembre. Esas 4 semanas vamos a tener sesiones de acompañamiento. Bueno, entonces es algo corto. La intención de nuevo no es que baje la calidad de su trabajo, ni mucho menos, sino estoy priorizando la calidad por encima de la cantidad. Me interesa que ver trabajos más elaborados, ¿verdad? Entonces, otra de las intenciones será enviarles una tarea de sus propios compañeros, ¿verdad? Y compañeras, una tarea que veamos para que puedan ustedes ver cómo se hace, ¿verdad? Un ejemplo de uno de ustedes también. Esa es otra de las intenciones para la tarea. Ya hay incluso personas que hicieron la tarea, entonces que van al día, ¿verdad? Y que ya hicieron incluso la tarea esta semana, ya completaron sus actividades. Bueno, eso es lo que se viene. Vamos a ver entonces el módulo 2. Acá lo tengo ya listo. No sé si antes de pasar a eso, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre el cambio que les estoy diciendo que vamos a empezar? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí, no? Bueno. Yo, Giovanni. Por favor. No, solo con lo de la fecha de entrega de esta primera tarea del módulo 2. Ajá. Esta siempre se mantiene hasta el 20, dice ahí. La entrega de esta, no, la entrega de este es hasta el 22. Ahorita voy a revisar acá si está mal la fecha, la corrijo. Pero es siempre, cuando se pensó el módulo era de lunes a viernes, pero yo creo que los fines de semana también son importantes, ¿verdad? Porque a veces uno no tiene tiempo por el trabajo u otras cuestiones. Entonces les voy a dar hasta el 22 para que la puedan realizar. Ya, gracias. Bueno, yo me aseguro de que esté así. Siempre hasta el domingo a la medianoche. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se viene en este módulo 2? Rancho. Espere. Permítame un segundo acá. Ay, sí, José, bien te lo estoy que no es que no puedo sacarlo porque... Bueno. Vamos a ver lo que se viene en el módulo 2. ¿Ven esta pantalla? ¿Dónde está el módulo? Sí, Giovanni, sí se ve. Perfecto. Sí se ve. Perfecto. Bueno, entonces, acá está el módulo de los temas. El tema 1 es cómo prevenir la violencia escolar. El tema 2, derechos humanos y cultura de paz. Que acá todavía dice que ustedes no lo pueden ver, pero ese es el tema. El tema 3, derechos humanos y autocuidado de la niñez. El tema 4, prevención de la violencia armada y cultura de paz. Entonces, para este tema 1 hay tarea. ¿Verdad? Para este tema, esto ustedes no lo van a poder ver. Es un poco lo que les decía, que al principio, pues yo lo pensé así, ¿verdad? Que un foro por cada semana y eso, pero ya no lo van a hacer. Entonces, acá solo van a hacer la tarea. En el tema 1, acá solo van a hacer el foro. Como ven acá no está la tarea y no está el cuestionario. En el tema 3, derechos y autocuidado de la niñez, solo la tarea. Y en el 4, prevención de la violencia armada y cultura de paz, foro. Y luego acá en el 5, este cierra con la videoconferencia de siempre y con un cuestionario de evaluación de el contenido que vimos de las 5 semanas. Ahí es importante que apliquen lo de a crear una ventana adicional, ¿verdad?
Es bien sencillo, solo le dan acá y duplicar y ya tienen una ventana adicional para que puedan ver los contenidos en una y el cuestionario en otra. Así de sencillo. Bueno, entonces vamos a ver un poco la tarea, el módulo 1, el contenido, y luego vemos el espacio de la tarea. Les voy a pedir por favor que me ayuden a leer acá. Vamos a ver si se ve bien. Tratar de hacerlo un poco más grande. Tal vez Manuel, si me puedes ayudar con la primera parte. Si puedes leer desde acá hasta acá. Si lo hace un poquito más grande la letra. Estoy queriendo abrir aquí en la plataforma yo para leerlo desde acá. Vamos a ver ahí. ¿Qué tal la letra ahí? Ahora sí, un poquito. Vamos a leer entonces. De acá para acá, por favor. Ok. En consecuencia, la prevención de la violencia debe entenderse como el conjunto de medidas orientadas a evitar que ocurran hechos violentos y, en el caso de que ocurran, restaurar los daños causados, promover la rehabilitación del ofensor y reducir las posibilidades de que vuelvan a ocurrir. Interpace 2011. Prevenir la violencia significa fortalecer los factores de protección para que hechos violentos no ocurran y mitigar los factores de riesgo. La prevención de la violencia pasa por distintos niveles: individual, relacional, comunitario y social. Gracias, Manuel. Bueno, entonces, la primera parte acá creo que resume un poco la intencionalidad de la prevención de la violencia, que es un conjunto de medidas orientadas a evitar que ocurran hechos violentos. Obviamente no siempre se puede evitar que ocurran. Entonces, por eso es que al final el instrumento que vamos a terminar haciendo tiene dos vertientes importantes, que es primero la prevención y luego la atención a personas víctimas de violencia, porque no siempre se puede evitar que los hechos violentos ocurran. Y en el caso de que ocurran, pues la intencionalidad obviamente es de restaurar los daños causados a la víctima de la violencia y promover la rehabilitación de las personas ofensoras. Por eso era que veíamos en la tarea del módulo 1 de la semana 5, factores de riesgo y factores de protección, porque hay cosas que ya se están haciendo para tratar de evitar que esos hechos violentos ocurran y para tratar de, en algunos casos, porque leía varios trabajos que donde ya lo hacen, lidiar con personas que también han sido ofensoras. Entonces, ya hay acciones así. Lo que no hay, digamos, de manera conjunta es juntar todo eso que ya se hace en un solo protocolo, ¿verdad? Esa es la intencionalidad. Bueno, gracias, Manuel. Marta, por favor. Marta Dania. Y perdón si no pronuncio adecuadamente alguno de sus nombres. Hay personas que se ofenden, por eso se los anticipo. Perdón. Marta, no sé si me escucha. Creo que no me escucha. Carolina Ramírez. Aquí lista. Perfecto, gracias. Gracias por estar poniendo. Dígame. Si puede, por aquí favor, estamos. leer el 1 y explíqueme lo que usted entiende. La individual. Sí, por favor. La historia personal y los factores biológicos influyen en la manera en que se comportan los individuos y en las probabilidades que tienen en convertirse en víctimas o perpetradores de actos violentos. Son ejemplos de estos factores el abuso del alcohol, la experiencia del maltrato en la infancia y los trastornos psíquicos o de personalidad. Bien, realmente es bien importante saber que de lo que trata aquí es la historia de cada uno de acuerdo al entorno donde nació, cómo nació y qué hay en su alrededor, ¿verdad? Por ejemplo, como aquí dice, si hay alcohólicos, ¿verdad? Muchas veces personas con alcohol en el momento que están
alcoholizados, ellos ahí no ven si son familiares, qué es la persona, simplemente solo a veces abusan de los niños, niñas, y cuando ya están desintoxicados se arrepienten de lo que han hecho, pero ya el daño está hecho, ¿verdad? Entonces son factores de riesgo que hay de acuerdo a dónde nace el individuo, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias por la opinión también. Luego, Liliana, por favor. Liliana Saray, ¿me escucha? Creo que no. Wilfredo, por favor, si puede leer el número 2, este que dice relacional, leerlo y explicarme qué es lo que entiende, por favor. Familia, por eso no se me fue. Por eso entro hasta ahorita, Lick. No me vaya a bajar puntos. No, hombre, no se preocupe. Lea ahí Bueno, el 2. Ajá, el número 2 dice, hoy se andan los antiguos, papá. Relacional, las relaciones sociales próximas, como las mantenidas con la familia, los amigos, la pareja y los compañeros. También puede influir el riesgo de convertirse en víctimas o perpetrador de actos violentos. Entre estos factores se incluyen la crianza deficiente de los hijos con problemas conyugales y las amistades violentas. ¿Le explico, Lick? Por favor. Ajá. Bueno, aquí estamos viendo, dice, los factores que inciden en el tema de la violencia. Exacto. Dice que pueden haber factores individuales, relacionales, comunitarios, y este tiene que ver con las relaciones, ¿verdad? Exacto. Es decir, dicen los viejitos, el que con lobos anda, aullar aprende. Muy bien. Buena analogía. Aullar aprende. Entonces tiene que ver mucho dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces dice que las relaciones sociales que establecemos influyen en nuestra conducta, ya sea para bien o para mal, y puede influir en un riesgo de convertirse ya sea en víctima o en perpetrador. Exacto. La crianza, dice, los diferentes hijos, los problemas conyugales y las amistades violentas. Pues sí, los jóvenes pues tienden a hacer diferentes tipos de amistades, y dentro de esas amistades pueden haber algunas nocivas. Yo trabajé en una escuela que había una bandita de cipotes que decían: cipotes, no entremos a clase. No entremos, loco, no entremos, decía. Ay, ya va aquella de, ay, ya va la Madre Teresa entrando a clase. No entremos. Y literalmente pues había una influencia fuerte de ese grupo negativo. Hubo que trabajar hasta cierto punto para llegar a un nivel más o menos aceptable, pero no era fácil definitivamente porque el grupo estaba acostumbrado a eso, que ellos iban a clase cuando querían. Bueno, entonces exactamente eso es a lo que se refiere con relacional. Muchas gracias, Wilfredo. Si podemos pasar a la siguiente persona, Ana, por favor, Ana Lazo. El 3 comunitario. Ok. Gracias. Comunitario, los contextos de la comunidad en que se desarrollan las relaciones sociales. Por ejemplo, la escuela, el vecindario y el lugar de trabajo constituyen un entorno favorable o desfavorable a la violencia. En este nivel, los factores de riesgo incluyen la pobreza, la tasa de desempleo y la densidad poblacional. En este comunitario, la escuela tiene mucho que ver, ¿va? Porque en veces también en nuestra escuela hay muchas violencias. En cuanto los niños llevan sus mañas, como dicen, y ya llevan sus entornos. Entonces ahí cuando
Cuando hay como bandaditas, así como decía el compañero, va, y eso tienden a ver. Hacen su clan, sus grupitos. Entonces ahí empieza. Pero más que todo también los niños empiezan a traen índoles. Por ejemplo, la pobreza. Imagínense que hay comunidades, hay familias que no tienen. Los niños llegan sin comer. Ajá. Y Ese anda es el que viendo. vamos a ver en el siguiente, en el social, que son los factores que influyen también. En el comunitario me pareció interesante lo que mencionó, exactamente así funciona. Obviamente, pues somos resultado también hasta cierto punto de nuestro contexto, en muchos de nuestros factores culturales. Obviamente en Honduras saben que es una baleada, porque pues todos comen eso, ¿verdad? En El Salvador todos saben que es una pupusa, pues porque comen eso, pero le preguntan a alguien de Noruega qué es una baleada y no tiene ni idea, porque su contexto eso no se desarrolló. Y es lo mismo con la situación de las drogas, del alcohol, de las pandillas. Si en el contexto en el que uno se desarrolla comunitario eso existe, obviamente la tendencia es a que eso tenga alguna influencia en mí, ¿verdad? Gracias por su participación. Carolina Mendoza, por favor, si está ahí, si me escucha. El cuarto, social. Creo que, ahí está. Sí, buenas noches. Social. Los factores sociales influyen en el fenómeno o la inhibición de la violencia e incluyen los niveles de desigualdad por razones sociales, económicas y de sexo. Las redes de seguridad económica insuficientes, la aplicación deficiente de la legislación y las normas culturales sobre la violencia. Bueno, todos estos factores que tienen que ver con la parte social son sumamente básicos, porque estamos ahorita incluso viviendo tiempos tremendos en la sociedad, ¿verdad? Todos estos factores que afectan a los jóvenes, a los niños, como decíamos en el comunitario, se van desarrollando en ambientes y que lo van viendo normal, común. Entonces vienen a repercutir en todo lo que es la sociedad. Nosotros ahorita estamos, como decimos, viviendo momentos tan difíciles que nos hemos acostumbrado a ver las masacres, a que murió, que mataron, que robaron. Entonces todo eso para ellos van creciendo en ese ambiente que se va convirtiendo en algo tan natural, pero que son influencias malas, ¿verdad? Entonces, al final, toda esta parte económica, los niños que no tienen y ven que otro tiene, bueno, todas estas cosas al final se van convirtiendo en cosas negativas. Y creo que está en nosotros, en alguna manera, pues ir cambiando esas formas culturales, esas influencias negativas, ¿verdad? Gracias por su Y participación. mi nombre es Coralia. Coralia, no importa que lo haya dicho mal, está bien, es que es difícil. Perdón. Buenas noches. Sí, ya lo sé cuando estoy revisando ahí todas las tareas de todos. Ya me sé los nombres de todos, porque como reviso ahí, ¿verdad? Y veo sus nombres a cada rato, pero se me olvida, perdón. Sí, lo son siento. raros esos nombres, pero así. Coralia, Sí, no, está bien. sí, mi apellido también, mire, Leonor, es nombre en muchos lugares y en muchos lugares me ha tocado incluso Ajá, nombre demostrar que es mi, femenino, sí. sí, lo Es su entiendo, apellido. lo siento. Igual cómo se escribe mi No, nombre, está sí, bien. toda la gente lo escribe diferente, ¿verdad? Yo no me molesto en corregir a nadie, que lo escriban como quieran. ¿Verdad? Entonces, bueno, en los mensajes incluso que muchos de ustedes me envían, hola Giovanni, y escriben mi nombre, a nadie corrijo, ¿verdad? Porque yo entiendo que es un nombre un poco extraño para escribir. Bueno, estos son algunos de los factores. Hay que entender que el factor individual, el relacional, o sea, lo que yo ya traigo, con quienes me relaciono, en la comunidad en la que yo me desenvuelvo y todo lo social, que era lo que estaba mencionando Ana también, ¿verdad? Todo eso tiene influencia en quién termino siendo yo o no, ¿verdad? Obviamente, pone algunos factores, no todo determina quién termino siendo o no, pero sí, por supuesto que propicia a que la tendencia de mi conducta se incline hacia el cierto, hacia lo que predomina en el contexto, ¿verdad? Es decir, que si mi contexto es violento, pues yo creándome así,
lo que va a probablemente predominar es eso, ¿verdad? O por lo menos se va a inclinar mi conducta hacia ese lado. Si no hay algo externo que me ayude también, ¿verdad? Algunas personas ya lo traen interno y otras necesitan algo externo. En mi caso, yo crecí en un contexto sumamente violento. De los 21 estudiantes que éramos en primer año de básicos, solamente 3 estamos vivos. Entonces, los demás están muertos por las pandillas. Y yo tuve las opciones externas en programas juveniles, los Scout. Si han visto la foto de perfil ahí que tengo de WhatsApp, es Scout. Los Scouts me ayudaron y otros programas juveniles también a mantenerme alejado de ese mundo, pero es esa la cuestión, ¿verdad? Eso es lo que estamos tratando de hacer con estos programas también, con lo que ustedes pusieron ahí en los factores de protección, las cosas que ya están haciendo para poder de alguna forma mitigar la violencia. Bueno, entonces acá están los factores de protección, que es precisamente de lo que estábamos hablando. Hola, Giovanni. ¿Sí, Adriana? Solo comentarte que había una participación pendiente, alguien había levantado la mano, creo que Manuel Padilla. Ah, no se vio acá, lo voy a hacer más grande para poder ver. Sí. ¿Sí, Manuel? No, era para complementar lo de los niveles. Escuchando tu participación, Giovanni, el tema de las redes sociales, ahora que está tan de moda eso, el tema de la tecnología, ¿en cuál de los 4 niveles podríamos, porque estaba viendo lo del nivel relacional, que habla de las relaciones sociales próximas, pero hay un nivel individual, un nivel relacional, un nivel comunitario y un nivel social. Pero cuando hablamos de redes sociales, por ejemplo, ¿dónde podría entrar? Es porque hablamos aquí de muchos factores, ¿verdad? Las redes sociales. Exacto, porque se habla del abuso de alcohol, de la experiencia del maltrato, en el tema individual. Pero el tema relacional, hablamos de la crianza y otras cosas. Pero no veo en ningún lado el tema de las redes sociales, por ejemplo. ¿Dónde podríamos incorporarlo dentro de esos 4 elementos que hablamos del nivel ya desde la parte personal, la parte de relaciones, el entorno comunitario y el nivel de relaciones sociales? Entonces, no sé si en el nivel social cabe hablar, porque sí no podemos obviar pues que es un tema muy influyente ahora justamente, por lo menos aquí en Honduras. Si ustedes pueden ver las noticias, muchas de los femicidios y de muchas muertes de jóvenes, cuando leen la noticia ahí se fue contactado con X persona a través del Facebook o a través de otro medio y apareció muerto, apareció secuestrado, qué sé yo. Entonces, eso nada más es ver dónde lo ubicamos dentro de esos 4 niveles. Entiendo. Mira, creo que lo de las redes sociales al final termina siendo un instrumento que cualquiera lo puede usar diferente, ¿verdad? Un vehículo, un carro puede ser utilizado para repartir comida o para un ejemplo contrastante y fuerte o para secuestrar a alguien. Digamos que el instrumento como tal no es el problema como tal, ¿verdad? Aunque digamos que Facebook en alguna forma sí, ¿verdad? Porque no sé si han visto el documental que hay en Netflix donde explican personas que trabajaron en Facebook, en Google, que hacen que este tipo de plataformas sean adictivas, ¿verdad? Entonces, obviamente, sí tiene influencia en nosotros. Allí entraría, para responder a tu pregunta concretamente, los factores relacionales, a qué personas yo decido seguir en las redes sociales o no, con quién yo me termino relacionando. Es una relación electrónica, pero no deja de ser una relación. También la cuestión comunitaria, cómo se maneja dentro de la comunidad en la que yo vivo, la cuestión de las redes sociales, ¿verdad? Si es algo que se utiliza para bien o no, dentro del contexto en el que yo me desenvuelvo. Y luego también en el aspecto social, creo que tiene una gran influencia quién está utilizando las redes sociales. Me refiero al quién, entendiendo todo lo que hay detrás de esa persona, todo lo que lo constituye a uno como persona, que te ayuda a tomar una buena decisión o no, a seguir algo en las redes sociales que te va a permitir crecer como persona o no, y que te ayuda también a tener criterio. Las redes sociales es solo un ejemplo más, pero ya existían antes de las redes sociales
un montón de formas más de engañar a las personas. Y yo me recuerdo cuando era niño y estaba buscando trabajo, acá en Guatemala habían muchos anuncios de prensa que decían que uno se presentara y que no importaba si uno no tenía educación, que si uno no tenía la edad, que si uno no tenía experiencia, que igual te daban trabajo. Y entonces ahí también entra un poco el criterio de uno, ¿verdad? ¿Quién me va a dar un trabajo ganando más que un abogado si yo no tengo ni experiencia, ni la edad, ni conocimiento, ni nada? Y entonces ya entra lo social, ¿verdad? ¿Quién me permitió a mí tener un criterio adecuado? Si la educación que recibo es de calidad, si el alimento que recibo es de calidad, si la televisión que veo es de calidad o no. Entra todo lo social ahí que al final terminan, entra también lo relacional, cómo es en la relación en tu casa, con tus papás, con tus hermanos. Digamos que es lo de las redes sociales, para resumirlo, Manuel, es el ejemplo de quiénes somos nosotros como sociedad. Demuestra al final quién sos en lo que terminas involucrándote o no, y entendiendo el quién sos como todo lo que te constituye, todo lo que hay detrás para que vos seas quien sos al final. Acá dice Carla de Luna, entonces las redes sociales abarcan los distintos tipos de violencia. Por supuesto, hay que ver no solamente lo de los factores sociales, acá no está, pero es más grande el espectro, ¿verdad? De lo que termina al final generando la violencia, como lo vimos en los distintos tipos de violencia. También hay que tomar en cuenta, por ejemplo, la hegemonía que se tiene en cuanto al sexo como tal, entendiendo que sexo y género son dos cosas distintas. La hegemonía que se tiene en cuanto al sexo de hombres con respecto a las mujeres, ese sentido de en algún momento de superioridad como tal, el machismo y otro montón de conductas que no permiten que en realidad nuestras relaciones sean fructíferas, ¿verdad? Y entonces eso entra un poco, digamos, el machismo y todo lo otro de las cuestiones culturales en lo comunitario y en lo social. Lo que está sucediendo en este momento en Afganistán, que pues creo que está en las noticias en todos lados, va a regresar de nuevo la cultura islámica al país, relacionado a lo del machismo, a cómo se ve las mujeres, ¿verdad? Va a regresar y eso implica que las mujeres no se pueden descubrir el rostro, que si una mujer enseña un tobillo, con enseñar el tobillo puede ser lapidada en la calle. Entonces, y un montón de cosas más que uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo pueden tratar a las mujeres así? Que las mujeres no pueden recibir educación, a partir de los 10 años no pueden asistir a ningún entorno que sea educativo. Entonces, es un ejemplo fuerte, pero que trae a contexto cómo la sociedad y la comunidad, el contexto en el que uno se desarrolla, tiene un gran impacto en quién termina siendo uno. Y que probablemente un niño que ahorita tiene 3 años y empieza con un régimen talibán así, cuando llegue a 18 en su cabeza no va a haber ninguna otra forma de concebir el mundo que no sea esa, porque así se creó, ese es su contexto. Entonces sí tiene mucho que ver, ¿verdad? Y ahí la importancia de poder hacer visible los problemas que antes quizá no lo eran, ¿verdad? Luis, por favor. Muchas gracias. Sí, buenas noches. Yo creo que vale la pena mencionar que dentro de los factores de prevención está también la escuela. O sea, como dice, porque estamos hablando todavía de lo comunitario, la escuela también puede ser muy favorable para prevenir violencia. Entonces, yo soy músico académico y siempre he apostado por la cultura musical. En la cultura de paz debe haber cultura musical también en las personas. Y soy de los que piensan de que la música es como la comida. Si nosotros comemos mal, pues nos enfermamos del estómago, enfermamos el cuerpo o no nos alimentamos. La música alimenta el alma, los sentimientos, las emociones. Si las personas están escuchando música que genera violencia, eso también va a generar violencia, que no es un factor que se ha mencionado, pero sí, la música puede ser un factor de violencia de una forma equivocada, porque hay música comercial que genera mucha violencia, es más, abuso sexual en niñas, ¿verdad? Se ha comprobado de que a través de la música se ha promovido
Entonces, tomar en cuenta esto porque recordemos que el proyecto Oasis está involucrado también en un programa de orquesta y coro. Entonces, el factor, sí, el factor música viene siendo un factor importante para poder utilizarlo en pro de rescatar, porque se llega directamente a las emociones, a los sentimientos, a la ocupación y también genera en el niño un desarrollo psicológico, emocional más ordenado y puede tomar decisiones más claras y puede controlar sus emociones. Se ha comprobado pues científicamente que la música tiene mucho impacto en las áreas del cerebro aún para la inteligencia, para el desarrollo, para el autocontrol, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, considero lo relacional, lo comunitario y todos los factores, ¿verdad? Que están en los factores de protección, que son la destreza, las relaciones positivas, que no les vamos a todo, ¿verdad? Pero dentro de todos los factores de protección, los proyectos artísticos, en este caso la música, porque yo soy músico directamente, pero sí los proyectos artísticos en general son una herramienta poderosísima para poder prevenir la violencia. Esa era mi participación. Volvemos un poco a lo que consumimos, ¿verdad? Que al final sí terminamos siendo reflejo de lo que consumimos en la televisión, digamos, en todo el entretenimiento y en nuestro contexto en general. Wilfredo, ¿querías decir algo, por favor? Ahí está silenciado, Wilfredo. Lick. Ahí está. Sin ahondar mucho, yo solo quisiera decir que dentro del, porque no hemos entrado a los de protección, pero bueno, dentro de los factores de riesgo, yo sí considero que tiene mucho que ver la gobernabilidad, y creo que usted cuando habló de los talibanes, pues ahí lo podríamos enmarcar, porque dentro de los factores de riesgo que tenemos ahí enlistados no aparece la gobernabilidad, tanto de país como de familia, porque cuando los padres o los abuelos, que son los que ahora crían a los nietos, no mandan a los hijos, sino que son los hijos los que mandan a los papás, pues literalmente ellos pueden hacer lo que quieran. Y cuando estamos en estos países donde pues se discute mucho realmente hacia dónde nos llevan o si hay una visión de país, así es legítimo el que está en el poder o no es legítimo, y entonces el tema de la reelección, cuánto joven, hay presos todavía por ese tema de la gobernabilidad, de la legitimidad, de la gobernanza, tanto a nivel de país como a nivel de familia. No sea solo en Honduras, sea el caso de Donald Trump cuando dijo, me robaron las elecciones y su gente salió a asaltar el Capitolio. Hasta ahí para no robar mucho espacio. Exacto. Volvemos quizá un poco a lo relacional, que era lo que mencionabas en cuanto a no, pero es que el relacional no está. Para mí, la gobernanza, la gobernabilidad no cabe dentro de ninguna de esos, porque se refiere a eso, a que haya la autoridad, sí, claro, a la presencia de la autoridad, tanto a nivel de país, repito, como a nivel de hogar. La gobernanza sí me parece que es un factor de riesgo muy importante, y lo digo por el tema de país, pues porque muy discutible el tema de la gobernabilidad. Qué enriquecedora esta videoconferencia con ustedes, diferente a las otras. Les agradezco mucho su participación. Allí Adriana acaba de enviar sí, exactamente lo que dice Manuel. En el nivel relacional habla de la crianza de los hijos, y eso sería siempre en el nivel relacional, comunitario y social. Bueno, exactamente, Manuel. No, yo creo que la gobernabilidad sí debería ser un punto, porque no es lo mismo. Sí, entiendo que debería ser algo diferente, ¿verdad? Óigame, los robos descarados que hay
Giovanni, los gobiernos, que los hermanos, los hijos de los gobernantes estén metidos en narcotráfico, eso tiene eso tiene un enorme impacto, hombre. Eso no es lo mismo como que Pedro se toma 3, 4 cervezas en el barrio. No, no es lo mismo. Entiendo el impacto. Es macro. Por favor, Manuel. sí, comparto con Wilfredo, y es que viene siendo al final un círculo. El hecho es que, ¿por qué se dan esos altos niveles de corrupción y de ingobernabilidad? Todo tiene un proceso, todo tiene un inicio y todo tiene un impacto. Yo creo que sí, la gobernabilidad es como un factor transversal, digamos, en todo este tema de los factores y los riesgos de violencia, porque la ingobernabilidad desde el hogar y la ingobernabilidad en lo comunitario, la ingobernabilidad de una institucionalidad definida como país, es lo que nos lleva a estos altos niveles de violencia, tanto a nivel Sin lugar a duda. intrafamiliar y como la violencia a nivel comunitario, los altos niveles de homicidios que se dan, femicidios, todo tiene que ver con esos altos índices de ingobernabilidad que se traducen en falta de valores, principios y una formación más espiritual, digamos, de parte de las familias, porque desde ahí es donde viene lo que estamos recibiendo ahora. Son como los impactos o la cosecha de las malas siembras que han habido en ese punto, ¿verdad? Y eso nos lleva también al nivel académico, pues, ¿verdad? Entonces yo creo que sí es como un factor transversal el tema de la gobernabilidad o ingobernabilidad en este trabajo a nivel de prevención de violencia. Okay. Gracias por su opinión también, Manuel. Sin lugar Hola, a duda, buenas ¿verdad? noches. Por favor. Sí, mi nombre es Yulisa. Yo tengo una consulta. Lo que dicen los compañeros tienen absolutamente toda la razón. Estoy muy de acuerdo con ellos. Pero hay un factor que necesito saber si influye. Lo genético, la genética de un padre violento, genéticamente hablando. ¿Puede haber un individuo violento? ¿Perpetrador? No, las conductas como tal, eso está estudiado por la OPS y la OMS también. Y no, las conductas violentas no se transmiten de manera genética. Algunos comportamientos o reacciones ante situaciones, digamos que de cierta forma sí, pero los comportamientos como tal no. Hay un estudio muy interesante que hicieron en Estados Unidos analizando, por ejemplo, a los violadores. Es un estudio fuerte y es impactante porque uno creería que por cuestión genética o por cuestión del contexto en el que se desarrollan, entonces por eso terminan siendo violadores o por eso terminan siendo violentos. Y el estudio demuestra que más del 80% de las personas que terminaron cometiendo este acto no tenían ninguna influencia en su hogar, ninguna en lo absoluto. Es más del 80% ni siquiera tenían una figura paterna, o sea que no lo aprendieron en casa como tal. Y dentro del estudio que se hizo también, se hizo un linaje para ver si alguna de las personas dentro de la familia había sido condenada por el delito en cuestión y tampoco se encontró relación. Entonces esto concluye que al final es la persona quien por diversos factores termina tomando esta decisión, pero que no es algo genético como tal, ¿verdad? No es que porque yo soy violento, mi hijo también va a ser violento. No, ¿verdad? No sucede así. En la mayoría de casos, ¿verdad? Digamos que todos los estudios, ningún estudio es 100% verídico y aplica en todos los casos. Nada funciona así. Pero se toma lo que termina dando el estudio en su mayoría. Entonces, no funciona así, ¿verdad? Eso se lo recomiendo. Hay un documental en YouTube, lo pueden buscar, ¿verdad? El documental sobre los violadores, ahí está. Y lo que pone acá Adriana también, la violencia es un producto de las relaciones, precisamente de esos factores, ¿verdad? Del individual, de las relaciones, es un conjunto del total. La plática está buenísima y me encantaría seguir, es una reunión que me estoy disfrutando mucho. Definitivamente la violencia tiene muchas vertientes, ¿verdad? Muchos lugares de donde viene. Bueno, les quería mostrar lo de la tarea.
creo que una de las cosas que sucedió con la entrega de las tareas anteriores era que no tenían claridad de dónde estaba lo que tenían que buscar, cómo lo tenían que hacer. La tarea acá indica qué es lo que hay que hacer. Dice que es basado en los 4 pasos propuestos por la OPS para aportar el diseño de estrategias de prevención de violencia juvenil, aplicando únicamente los 3 primeros pasos. Acá está dentro del contenido. Yo no les pido que hagan tareas de cosas que solo Dios sabe dónde van a encontrar. No, incluso acá está dentro del contenido. Esto es el contenido del módulo. Y acá están los 4 pasos que dice la OPS, la Oficina Panamericana de Salud. Entonces, son solamente los primeros 3. Definir el problema, se debe caracterizar particularmente la situación violenta identificada, explicando las condiciones en las que se desarrolla. Entonces, acá está en estos 3 primeros pasos. Está dentro del contenido. Ya hay personas que enviaron la tarea. Así la veo yo, miren. Ahí puedo ver su tarea y calificarlo, ¿verdad? Ya Wilfredo ya envió su tarea, excelente Wilfredo, como siempre. Carla ya la envió también, Griselda. Luis ya la envió también, muy bien. Y Ana de Lazo también ya la envió. Entonces, acá hay un ejemplo, ¿verdad? Esta tarea tomen en cuenta el puntaje, por favor, porque si se dan cuenta es el doble de las otras, puesto que en esta pues son menos las actividades, ¿verdad? Tomen en cuenta esto. Voy a revisar estas tareas y a platicar con las personas que las hicieron. Si a estas personas no les molesta, les puedo dar un ejemplo de estas tareas, ¿verdad? Mandárselas ahí al chat para que pues ustedes puedan tomarse idea de lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Giovanni. ¿Sí? Sí, justamente yo no he hecho la tarea. Yo estaba esperando esta reunión para aclarar. Yo particularmente no tengo claridad si es hacer un caso 1 o investigarlo, buscarlo y reportarlo. Realmente ahí yo estoy, con las disculpas del caso, estoy un poco confundido con eso. No hay ningún problema. No hay ningún problema de que... Miren, la intención es que ustedes sepan utilizar esta técnica. Entonces, pueden investigar un caso, perfectamente pueden investigar un caso, o pueden, si ya conocen de algún caso, utilizarlo como ejemplo. No sé si pueden ver mi pantalla en este momento. ¿Pueden ver el que acabo de poner ahí? Creo que no, ¿verdad? Sí se ve, Eva. El caso de la niña triste, ¿lo ven? Sí. Ah, bueno, genial. Este lo hizo Luis. Acá está la explicación del caso y luego acá está Luis aplicando los pasos. El problema, violencia intrafamiliar. El factor de riesgo, abuso infantil, alcoholismo. Intervinieron la institución educativa, maestro, director, el CONA, se dio seguimiento al proceso y se actuó con la ley. Excelente, Luis. A Luis ya le he puesto varias veces ahí en sus trabajos, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo. Luis, estás por aquí, ¿verdad? No sé si te molestaría que compartiera para dar un ejemplo de cómo se hace. Sí, claro, aquí estoy. Ah, bueno, no hay ningún problema si lo comparto. No para nada, al contrario, sería un privilegio, sinceramente. Gracias. Bueno, perfecto. Entonces les voy a compartir el trabajo de Luis. Es un ejemplo, ¿verdad? Hay varias otras personas que yo he identificado que hacen muy bien las tareas. Gracias, Luis. ¿Verdad? Entonces les voy a compartir esta tarea ahorita que termine la reunión para que ustedes la puedan utilizar como ejemplo para poder hacer la propia. Bueno, si tienen alguna duda, por favor, no se queden con la duda. Como ya han visto, no importa la hora que me hablen o el día que me hablen, yo trato de responderles a todos, ¿verdad? A veces no puedo en el momentito, ¿verdad? Porque pues yo también tengo un trabajo normal, ¿verdad? Aparte de hacer esto, tengo un trabajo. Entonces a veces estoy en reunión del trabajo y no puedo responder, pero por lo general le respondo inmediato. Bueno, entonces se los comparto. Gracias por estar en la reunión. Ahí Adriana envió la asistencia a través del chat, por favor, para que la puedan anotar. Y les pido, por favor, que prendan su cámara solamente un momento para que les pueda tomar una foto. Vamos a cerrar aquí el chat.
Close. Ahí está el chat ya cerrado. Solo un momento para una fotita y ya los dejo ir. Me falta una foto más del otro lado. Permítanme un segundo y ya los dejo ir. Les agradezco mucho la participación hoy. Fue definitivamente una reunión distinta. Muchas de las cosas que traté de hacer hoy es porque también platiqué con Adriana, la que les pasa la asistencia, y pues ya muchos de ustedes la conocen, tratando de escucharla. Yo no soy perfecto, ni me parezco a nadie que lo sea. Tengo muchísimos defectos, pero una de las pocas virtudes que tengo es que escucho. Escucho a las personas que están alrededor mío, y si ustedes creen que yo puedo mejorar algo, por favor díganme. Yo no tengo ningún complejo de superioridad, ni mucho menos. Cualquier cosa que ustedes crean que pueda mejorar, estoy dispuesto. Carolina. Sí, solo, bueno, darle gracias primero, Giovanni. Realmente para mí esta ha sido una de las mejores, digámoslo así, por esta diferencia que ha habido de que se ha participado cada uno de nosotros, y eso nos ayuda también a la comprensión, porque muchas veces, tal vez como decía el otro compañero, al leerlo tal vez no tenemos muy clara las indicaciones, pero aquí es más fácil, y al escuchar tal vez uno entiende un poco más, o lo que no entiende lo pregunta. Y gracias también por escucharnos, ¿verdad? Bueno, ya saben, gracias a ustedes por haber estado en la reunión. Los dejo, que ya voy tarde para la siguiente. Bueno, un gusto entonces. Gracias, Giovanni. Gracias a todos. Lick, una pregunta. Sí, por favor. Bueno, no es una pregunta, sino más bien es un comentario. En la tarea dice hacer un diseño de una propuesta de prevención. Sí. Diseño de estrategia de prevención de la violencia juvenil, aplicando únicamente el diseño. Cuando hablamos de diseño, bueno, yo le entiendo diferente diseño a ejemplifique. Haga un ejemplo de una estrategia. Bueno, voy a revisar otra. Ejemplificando. Por ejemplo, el compañero me parece muy bien, pero me parece más un ejemplo que el diseño en sí, porque en el diseño lo que establecemos son los parámetros, las fichas, lo que se va a medir, o cuáles son los pasos que se van a seguir para llegar a esa estrategia de prevención. Bueno, la intención con el diseño como tal de digamos, la ruta es entender el caso, poder identificar el caso de violencia. Eso es lo primero. No, lo segundo es que solo ahí ve que ya empezó la otra, ya hay gente ahí hablándome. Bueno, poder identificar los casos de violencia y entender qué ruta hay que tomar. Sí, Luis lo que hizo de pasa, esta Lick, forma, vaya, no es... le voy a ejemplificar. Ajá. Lick, si usted me dice, haga un diseño de plan de clase para educación es física, diferente, yo entiendo. En el diseño yo le voy a decir, bueno, actividades iniciales, actividades secundarias y pra. En el diseño es diferente a elabore un ejemplo de plan de clase, haga un ejemplo de plan de clase. Entonces ya en el ejemplo de plan de clase yo tengo que ser más específico, más detallista. Claro. Pero en el diseño solo voy a establecer objetivos, actividades, recursos, casi que es una ficha, casi solo es el cuadro de donde voy a planificar. Entonces ahí cuando leo la palabra diseño, entonces yo me enfoco más en lo que es diseñar que propiamente ejemplificar o plantearle un caso puntual, sí. Bueno, lo entiendo. Esta es la, digamos, la riqueza de estar compartiendo acá, ¿verdad? Permítame, solo estoy poniendo la reunión. Empieza en 5 minutos para que pueda dar cierre a esta en un ratito. Vamos a ver en dónde la envié. Funcionario Estela. Y bueno, miren pues. Yo me encargo de eso, Giovanni, de comentar que ya iniciamos en un ratito. Y ya les puse ahí a los dos. Miren, esta es la riqueza de estarlo haciendo así. Obviamente la tarea de Luis no la he leído completa, no lo he analizado. Todos entendemos las cosas diferentes y hacemos con el conocimiento algo distinto, lo aplicamos diferente. Luis lo hizo así, entiendo lo que me mencionas, Wilfredo, y ya le eché un ojazo al tuyo, ¿verdad? Sí, el tuyo parece un diseño como tal. Ahora,
A mí lo que me interesa es que aunque ustedes hagan, digamos, un ejercicio distinto, que ustedes sean capaces de aplicar ese conocimiento. La inteligencia, creo que eso ya se los he dicho varias veces, no es la acumulación de conocimiento, sino la utilización del mismo para la resolución de conflictos. No me sirve de nada saber un montón de cosas si yo no lo puedo poner en práctica. Y Luis hizo un ejemplo de cómo ponerlo en práctica. Analizó un caso y dijo, bueno, entonces acá este es el factor de riesgo, esto es lo que pasó y estas son las instituciones que aplican. Entonces, digamos que de alguna forma tenemos un diseño de cómo actuar ante una situación así. Quizá no detallado con los pasos y con todo lo que debería llevar como un diseño como tal, que yo lo entiendo, que digamos en algunos factores no tiene esto, pero tiene lo otro, ¿verdad? Así les califico yo sus tareas. No solamente no es una lista de cotejo, no es un sí o un no, lo hizo así o no lo hizo así, sino yo veo más lo que ustedes trataron de decir, ¿verdad? Porque si no sería una calificación sí o no, y no es así, ¿verdad? Yo trato de entenderlos a ustedes, como ya he leído varios trabajos de ustedes, ya más o menos los voy conociendo, ¿verdad? Yo digo, bueno, más o menos va por acá o más o menos va por allá. Esa es la intención, ¿verdad? Entonces, no vamos a encontrar a que todos sean iguales o que todos lo hagan igual, incluso con la tarea del módulo 1 a la 5 que les di un diseño de cómo hacerlo. Mucha gente lo hizo diferente, ¿verdad? Y no les bajé puntos por no hacerlo así, porque no busco eso, ¿verdad? Yo, de verdad que lo que yo busco es que ustedes sean capaces de aplicar mucho o poco el conocimiento que ustedes se lleven de acá, que sean capaces de aplicarlo. Si no, va a ser un curso más en el que ustedes solo vinieron a escuchar a alguien hablar un montón de cosas, vieron un montón de documentos y entendieron poco o nada y fueron capaces de aplicar nada, ¿verdad? Y no es esa la intención. La intención es que si vimos 100 conocimientos, 100 cosas, 100 temas, por lo menos unos 5 puedan aplicarlos. Esa es la intención, ¿verdad? Que sepan hacer las cosas. Bueno, los dejo entonces, un gusto haber estado con ustedes. Si les quedó algo en el tintero, si hay algo más que me quieran decir, siéntanse en libertad de poderme escribir, que estoy para servirles. Muy buena noche, gracias a todos, que estén muy bien. Buenas noches, gracias Giovanni, gracias a todos. Un placer, como siempre. Noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches, gracias a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.